Bueno, una vez más, muy bienvenidos, mis hermanos, a este estudio de la palabra, ¿verdad? Y bueno, siempre el tema de los ágapes es las bases de nuestra fe. Y hemos ido viendo pues desde la caída, ¿verdad? De Adán y Eva. Y actualmente pues lo que vamos a ver es lo que hace la fe. Y vamos entonces a leer el pasaje, ¿verdad? Y ya después lo vamos a observar porque este está bien, pero bien interesante de sacar la esencia de cada versículo, ¿verdad? Y dice así en Lucas 19, del 1 al 10. Siempre para que estemos atentos, ¿verdad? Lo vamos a hacer antifonalmente, comenzando con el uno, yo, hermanos. Entonces, vamos a leerlo, dice. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús, eh, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. entonces él En- descendió a prisa y Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes hoy doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Porque Hombre vino a no me buscar vino y a y salvar lo que se había perdido. perdido. Muy bien. Padre Santo, una vez más nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, alabando, Señor, bendiciendo tu santo nombre y dándote a merece. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Y gracias, Padre, porque a través de su Hijo Jesucristo, usted nos ha concedido el perdón eh, y pagó esa factura que teníamos nosotros pendientes, Señor. Así es que perdónenos si le hemos fallado, Señor, en estos días, Padre, por todas aquellas cosas no gratas, Señor, y ya sean conscientes o inconscientemente, Padre. Le suplicamos el perdón y que sea, Señor, usted aquí ayudándonos, Padre bendito, guiándonos, Señor, desde principio al fin con esta meditación de su preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a leer, les leeré la introducción y dice, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Leo para ustedes Hebreos 11:6, ¿verdad? Que tenemos que verlo, ¿verdad? Si alguien lo encuentra más luego, pues si no, yo lo tengo. Y dice así en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador, se me trabó la lengua, de los que le buscan. Muy bien. Por lo tanto, esta verdad es aplicable a todas las facetas de la vida cristiana. Se necesita fe para creer en el Evangelio y se necesita fe para hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Hoy analizaremos el testimonio de un hombre que puso su fe en Jesús y cómo por medio de la fe su vida fue transformada de manera radical. Entonces aquí vamos a ver qué pasó con este personaje, ¿verdad? Con Zaqueo. Así es que estemos atentos porque vamos a observar bien. Y dice así pues la primera pregunta. ¿Dónde entró Jesús? En el versículo 1. En Jericó. Entró en Jericó, muy bien. ¿Quién quería ver a Jesús y qué se dice de él en el 2 y en el 3? ¿Qué se dice de él? De Zaqueo. Sí, por supuesto. Jefe de los publicanos, rico. Muy bien. ¿Qué más? Era pequeño. Ajá. Tenía autoridad. Sí, muy bien. Observemos de una vez el 3. Usted ha dicho bien, ¿verdad? Que era pequeño, que era rico, que se llamaba Zaqueo. ¿Qué más? Jefe de los publicanos. Muy bien. ¿Qué procuraba ver él? ¿A quién? A Jesús. A Jesús, ¿verdad? Pero dice que no podía. ¿Por qué no podía? Porque era pequeño. Sí, ¿qué más? Observe, ahí en el... Por la multitud. Muy bien. Pues por la multitud, él no podía, ¿verdad? Había demasiada gente que él, pues, no podía meterse ahí, ¿verdad? Entonces, no lo podía ver. Muy bien. En la pregunta 3 de observación dice, según el verso 4, ¿qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo en el verso 4? Observe. Tomoró. Ajá. ¿Qué hizo? Vea el 4, lea desde el inicio y vea qué hizo. Corrió. Ajá. Corrió, dice, y corriendo delante, dice, Se subió a un árbol sicomoro para verle. para verle. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué, según el verso 5, qué dijo Jesús a Zaqueo? En el 5. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Que bajara. Muy bien. Que dice que se apure, que bajara. Que hoy, que ese día iba a llegar a su casa. Ajá. Exacto. Pero le dijo algo también. Es necesario. Ajá. Le dijo, Zaqueo, le dijo, date prisa. O sea, Zaqueo, aparte de eso, le mencionó todo el nombre. Le mencionó el nombre. Quizás tenía él siglos que nadie le decía Zaqueo. A lo mejor
Él estaba ya tan acostumbrado que lo llamaran, que era un ladrón, el abusador, el aprovechado, Traidor. traidor. Imagínense, y en ese momento que le dijo Jesús, Zaqueo, le dijo. Se imagina como cuando le mencionan el nombre a uno, ¿verdad? A mí mi nombre por sí no me gusta mucho, pero hay personas que me lo mencionan todo y yo lo siento como musiquita, ahí sí me gusta. Entonces el Señor le dijo, Zaqueo, date prisa. ¿Qué más le dijo? Desciende. Desciende, le dijo, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Muy bien. Sigamos entonces y observemos siempre el 6. Se nos quedó el 6 ahí, ¿verdad? Ah, no. No, Sí, vamos. ¿cómo no? El Vamos. descendió, ajá, lo vimos, sí. Y en el 6 dice que descendió. No. La pregunta 5 va, hermano. Sí, por eso, pero observemos es la pregunta 5 y que observáramos el versículo 5 y el 6. No. Descendió. Sí, mamá. En la 5 dice que hizo Zaqueo, según el 5. Sí, exacto. ¿Y en Y el 6? dice, según el verso 5, que dijo Jesús a Zaqueo. Ajá. Va. ¿Qué hizo Zaqueo? En el 5. Y en el 6, ¿cuál fue la reacción de las personas presentes? Ajá. Está en el 5. Sí. Murmuraban. Ajá. ¿A qué? No, nos quedamos. Va. En el 6, siempre en el versículo 6, dice que entonces él descendió, que es Zaqueo, descendió a prisa, o sea, descendió rápido y le recibió. ¿Cómo lo recibió? Observe el versículo 6. Gozoso. Gozoso le recibió exactamente. Ahora, en la pregunta de observación, dice también en la 6, ¿cuál fue la reacción de las personas presentes? Se humillaron. A mí no se me oye, mejor no. Murmuraron. Murmuraron, muy bien, murmuraron la gente, ¿verdad? Diciendo. La 7 dice, ¿qué hizo Zaqueo según el verso 8? Entonces, Observemos el 8. Como no se me oye, no les digo nada. Ajá. Pues, Se puso en pie. Se puso en pie. Ajá. Exactamente. Y dio la mitad de sus bienes. Ajá, dice, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. O sea, 4 veces de lo que, imagínense, qué interesante, ¿verdad? Ahora vámonos a la pregunta número 8 y última de observación. Según el verso 10, ¿cuál fue la misión de Jesús? El mensaje, porque dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Exactamente. Sí, acordémonos que aquí solo estamos observando. Entonces, sí. Contestamos con lo que dice de acuerdo al versículo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora vamos a las preguntas de interpretación.
Y así vamos contestando la que lo desee, y si no, pues vamos a hacerlo así directamente, ¿verdad? Y nos ayudamos siempre. Y además ahí está el hermano Alvin, ¿verdad? Para que nos ayude a interpretar. Vámonos con la pregunta número 1 y dice, ¿quiénes eran los publicanos? Cobradores de impuestos. Sí, Ellos cobradores eran, de impuestos. ajá, los cobradores de impuestos. Ajá, los que cobraban los impuestos para Roma. Y estos eran mal vistos. Mal vistos. Ajá, mal vistos por todas las personas, ¿verdad? Puede ser por los judíos, más que todo, especialmente por los judíos, cuando observaban de su posición, ¿verdad? Acordémonos que quién era Zaqueo. Vámonos entonces a la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que Zaqueo quería ver a Jesús? Quería conocerlo. Ajá, Quería conocerlo. quería conocerlo. Él, maravillas que le hacía. él necesitaba que lo vieran. Ah, muy bien, Martita. Ajá, Zaqueo quería ver a Jesús, dice, porque quería conocer directamente, verlo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Pues eran personas, ¿cómo se llama? La Biblia exactamente no dice cuál era la motivación inicial de Zaqueo, pero podemos observar que había un interés sincero en conocer de Jesús. Y Zaqueo, mire, hizo todo lo posible para lograrlo. Lo logró, ¿verdad? Corrió y se subió a un árbol. ¿Por qué? Porque él quería saber quién era Jesús, como bien lo dijo usted, mi hermanita, y también mi hermana Evelyn, pues él quería, por la hermana Zoila, él quería conocer porque había oído de las maravillas que él andaba haciendo, oía que oraba por las demás personas y las personas se sanaban, que sacaba demonios y que hacía el bien. Él no desperdiciaba la oportunidad de ayudar a las personas con necesidad, ¿verdad? Y es interesante porque él hizo todo lo posible, y que subió a un árbol sicomoro. Y estudiando este pasaje, este árbol es un árbol grandísimo, como de 20 metros. Pero ajá, pero lo interesante de esto es que tiene ramajes así, mire. Nosotros lo buscamos, ¿verdad? Y es bien bonito, tiene unos ramajes. Y Zaqueo, pues, a pesar de que él era pequeño, pudo subirse, ¿verdad? Ajá, pudo subirse para lograr ver a Jesús. Y terminó, pues, viéndolo. Entonces podemos ver lo importante de su búsqueda. Terminó en un encuentro transformador, porque se transformó, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, dice la pregunta número 3. ¿Qué enseñanza deja el hecho de que Zaqueo haya vencido obstáculos para ver a Jesús? Tuvo fe. Ajá. Los obstáculos era la multitud. Sí. Entonces, exactamente, era la multitud. ¿Qué más?
O sea, porque está diciendo, Como él era pequeño, no podía, entre el montón de gente corriendo para verlo y no podía. y no Entonces podía. dijo, me sube ese árbol. Ajá, me subo. O sea, la enseñanza, en otras palabras, hermanas, lo que nos deja esta verdad es que nos enseña que debemos, que nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a que debemos vencer todo obstáculo, ¿verdad? Que pueda impedirnos, ajá, buscar de Cristo o hacer la voluntad de Cristo. Porque en el caso de Zaqueo, ustedes muy bien lo dijeron, él no podía verlo por su pequeña estatura. También dijeron que por la multitud. Pero recordemos una cosa, ¿quién era Zaqueo? Un cobrador de impuestos. ¿Era querido? ¿Era apreciado? No lo quería nadie. No, era nadie ladrón. lo quería. Por lo tanto, ¿verdad? Él pues se encontraba a vencer el obstáculo por la razón de que era rechazado por la sociedad también. Probablemente la vergüenza de exponerse públicamente, ¿verdad? Tenía él vergüenza de que lo vieran. Por esa razón, mire, él venció el obstáculo, ¿va? ¿Se imagina usted? Ese chiquitín, no, pero yo tengo que verlo y nada lo detuvo. Entonces, me detiene. Exacto. Es una gran enseñanza para nosotros, para buscar del Señor y hacer su voluntad y hacer la obra por la que hemos sido llamados al compartir el Evangelio. Que nada ni nadie nos detenga, ¿verdad? Que nadie nos quite, ¿verdad? El hecho de poder reunirnos por las tardes, ¿verdad? Los días jueves. Tenemos tantos obstáculos, el calor, que si no almorzado, y son tantas cosas. Entonces, ahí podemos aprender de Zaqueo también. Vámonos a la pregunta número 4 y esta va a ir para la hermana Evelyn y dice así: ¿por qué la gente murmuró cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo? Porque la gente siempre habla, siempre le gusta murmurar. Exactamente, muy bien. Porque siempre hay eso, ¿verdad? Que tendemos, como muy bien lo dijo ella, a murmurar, ¿verdad? Que estaban fue a la casa de este que era bien miserable, que era bien avariento. Ajá. Buenas. Sí, y sobre todo porque consideraban a Zaqueo pecador, ¿verdad? Pensaban que Jesús no debería de relacionarse con alguien como él. Eso decía. ¿Cómo siendo Dios, si él es santo, si él se va a meter con este tipo de gente? Ajá. Siempre murmura. Y siempre hay murmuraciones, ¿verdad? Sí. Entonces, y hasta la actualidad también. Entonces, esto nos enseña que Jesús no aprueba el pecado, pero ama al pecador y busca rescatarlo, así como nos rescató a cada uno de nosotros, ¿verdad? No porque fuéramos buenos, sino que el Señor buscaba que nosotros fuéramos salvos. Vámonos a la pregunta número 10. Me parece que oí a la hermana Zoila por ahí y va para ella y dice así, hermana: ¿qué provocó que Zaqueo cambiara de codicioso a generoso? Que
que Sentimiento. él quería conocer a Dios por lo que había escuchado, y cuando él llegó a su casa, al ver lo que hacía Dios, ¿cómo se llama? Hizo que cambiara. Ah, muy bien, muy bien. Su encuentro personal, ¿verdad? Con Jesús. Imagínense, la presencia de Jesús produjo arrepentimiento y Arrepentimiento. transformación en su corazón. Saqueo, imagínense que Saqueo dijo que daría la mitad de sus bienes a los pobres, iba a devolver 4 veces lo que él había defraudado a las personas. Es tan interesante, hermanos, porque cómo ese encuentro, ¿verdad?, personal con el Señor lo salvó a él. Y no solo a él, se imaginan que este Saqueo, cuando Jesús le dijo, hoy entraré a tu casa, de hombre está de ver, ¿verdad? Que se sacó la lotería definitivamente, porque imagínese, así en la actualidad nosotros, que de repente lo vamos a poner así, solo imaginándolo, que le dijera allí, mire, hermana Yuli, de repente pasar el presidente y le dijera, Julita, mañana voy a llegar a tu casa. Y bueno, ajá, usted se sintió el presidente, va a llegar a mi casa. Entonces este Saqueo se salvó él, imagínese, de seguro invitó a toda la familia, ¿verdad? Porque dijo, la salvación a tu casa, habían más. Habían más, y a lo mejor habían otros como Saqueo, ¿verdad? Cuando oyeron que le dijo, pues vamos. Eso es algo bien importante, ¿verdad? Sí, hubo una redada ahí. Hubo una redada, sí. Así es de que es algo maravilloso, ¿verdad? Sí. Ajá, y imagínense cómo lo transformó, que les iba a dar 4 veces más de lo que él había quitado, ¿verdad?, a las personas, de todo lo que se había aprovechado. Y eso solo lo hace Jesús, ¿verdad? Solamente. Sí. Ahora, mis amadas hermanas, vamos entonces a las preguntas de aplicación. ¿Por qué debemos siempre compartir el evangelio? Así es. ¿Por qué lo debemos de compartir? Es un mandato que transforma la vida de las personas. Exactamente. Porque a eso vino Jesús, a buscar y a salvar a los que están perdidos. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, el evangelio es el mensaje de salvación que las personas necesitan escuchar siempre, ¿verdad? Así como Jesús buscó a Saqueo, a nosotros también debemos llevar este mensaje a Cristo a quienes todavía no lo conocen. Solo pensemos en eso. Y nosotros, llegó la salvación, ajá. Y nosotros, cuando salía yo a trabajar, el interés era que le conocieran a él. Él es tan lindo, es perdonador. Él nos sabe de todos sus pecados. Él, si usted tiene un arrepentimiento genuino, y ay, qué lindo es. Él es bien lindo para perdonarle, decía yo. Sí, exacto, exacto. Así es de que debemos seguir, ¿verdad?, compartiendo ese precioso mensaje, porque antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Porque las enfermedades llegan y bueno, no sabemos cuándo le pueda tocar a esa persona. Nosotros, bendito sea Dios, por esa fe, como dice en Hebreos, ¿verdad?, el pasaje que leímos, pues bendito sea, ya hemos sido galardonados, ¿verdad? Ya tenemos la salvación.
pero tenemos familiares, tenemos amigos y en la vecindad también. Nosotros conocemos quienes aún no tienen a Cristo en su corazón. Y eso tiene que motivarnos a seguir compartiendo la palabra. Vámonos a las 2 y dice así. Vamos ahora al hermano Alvin que nos ayude con esta. Hermano Alvin dice la pregunta 2 así. ¿Por qué a nosotros nos cuesta aceptar a personas con conductas reprochables y a Jesús no? ¿Por qué a nosotros nos cuesta y a Jesús no? Bueno, ahí es de que la falta de amor, porque Muy Jesús, bien. en su gran amor, Vamos unos con acepta al hombre pecador para transformarlo. En cambio, nosotros pensamos más en nosotros y si tuviéramos amor, entonces buscáramos a esas personas que están en pecado con conductas reprochables para hablarles de Jesús, para acercarlos y que ellos tengan un encuentro con Jesús para que sus vidas sean transformadas. Pero al contrario, nosotros lo que pensamos es, ¿qué van a decir si me ven metido ahí? ¿O qué van a decir si me ven platicando con este? Pero no, la lección que aquí nos está enseñando es precisamente de que Jesús en su gran amor no le importó la reputación que Zaqueo tenía, no le importó el estatus que él tenía, Exacto. no le importó. Él lo que quería era transformar su vida. Sí. Entonces, por ese amor que el Señor tiene es que no le gustó. Ahora veamos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de presentar al Señor porque esa persona tiene esas conductas que no van conmigo? Decimos. Sí. Más de Sí. alguna vez nos ha pasado. Es Sí. falta de amor. Pero Falta si de nos acercamos más al Señor, si nosotros cada día nos encontramos con el Señor, ese amor lo vamos a tener y no va a haber obstáculo que nos impida hablar del Señor para que esa vida sea transformada. Exacto. Gracias, hermano Alvin. Lo dijo perfectamente, porque sí, la verdad que nosotros muchas veces lo primero que hacemos es juzgarlo. Como dijo, muchas veces lo vemos y sabemos su pasado y como que yo me puse a pensar en mí misma, va. Es cierto, eso ha pasado alguna vez, que yo me he creído santa y como él es tan pecador que no lo merece y Jesús no. Entonces hay falta de amor, ¿verdad? Falta de amor a las personas. Entonces, aquí es la verdad de que esta cita bíblica nos reta, nos enseña a hacer las cosas, ¿verdad? Bien. Y si hemos tenido ese encuentro, pues en nosotros debe de fluir el amor y no el juzgar a las demás personas por su condición. Pues el Señor vino, dice, a salvar lo que se había perdido. Exactamente. Muy bien. Vámonos entonces a la pregunta número 3. Es para todos. O si no, quiero ver, no le he preguntado a la hermana Zoila. Hermana Zoila, a la luz de la experiencia de Zaqueo, ¿qué área de nuestra vida tienen que ser, qué área de nuestra vida quiere salvar el Señor? ¿Qué área de nuestra vida quiere salvar el Señor? Ajá. Es cuestión de interpretar ahí. Vaya, es para todos, ¿verdad? Ella lo va a contestar según Zaqueo, usted. Zaqueo oyó rumores y hasta que vio, ¿cómo se llama? Las maravillas que vio Dios, creyó. Ajá. Y se doblegó. Ajá. Entonces nosotros, como cristianos, la mayoría que somos, nosotros tenemos que tener mucha fe, pero si no vemos un milagro, sea en nuestra persona o en otra persona que conozcamos, no creemos porque somos muy, ¿cómo le diré? Muy inconversos, hasta no ver, no creer. Muy duritos de corazón. Sí, sí, sí.
Sí, el Señor, la verdad, Jesús quiere transformar toda nuestra vida, no solamente una parte, ¿verdad? No solamente una parte. Por ejemplo, en Zaqueo vemos especialmente el cambio en su relación con el dinero, ¿verdad? Vimos ese cambio porque en su relación con el dinero dijo que él, pues el dinero, él era rico, acuerda, era jefe de todos los que cobraban. Ajá, impuestos. Entonces, este hombre, ¿verdad? Estaba que entre más tenía, más quería y no le importaba robar. A él. Ajá. Entonces, ahí vemos el cambio de Zaqueo cuando tuvo ese encuentro, esa transformación con el Señor, el dinero, también su manera de tratar a los demás. Imagínense, los maltrataba, ¿verdad? No los respetaba, no tenía amor, porque si hubiera tenido amor no les hubiera robado. También su actitud frente al pecado, su manera de reparar su daño causado, lo que él había causado, pues él lo iba a reparar y aún más. Sus prioridades. Entonces, él cambió totalmente. Y entonces podemos ver pues que el Señor no solo quiera en ustedes y en mí una parte, sino que qué es aquello que aún no nos falta por cambiar. El Señor nos quiere en su totalidad, ¿verdad? En la totalidad cambiarnos todo. Entonces pensemos y analicemos en qué estoy fallando, ¿verdad? Esa es una pregunta personal. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos a qué le estamos dando más prioridad nosotros. Si a deleitar esta carne o a deleitar el espíritu. Eso va conmigo también, ¿verdad? Así es todo. Ajá. Exacto. Así es que es lo lindo, ¿verdad? Que el Señor quiere, pues, transformarnos totalmente y en ese proceso estamos hasta que lleguemos a su presencia. Ahora bien, vaya hermana Julie, ahí. ¿Qué enseñanza nos deja la sentencia de Jesús en el versículo 10? Leamos el versículo 10. Como este que fue por ellos vino a buscar, ellos se perdido, pero también nosotros ya nos encontramos con él, ¿verdad? Pero bien. Ahora también tengo que buscar a otro que se salve también, que sean salvos, ¿verdad? Ajá. Bueno, si no lo dije bien, perdonen, no, ¿cómo perdonen, no? El Hijo del Hombre. ¿Cómo no? El hombre. ¿Alguien iba a agregar más? No, yo tengo experiencia, yo tengo experiencia en el trabajo del Señor. Lo dice por años. Aunque yo tuviera compromiso en la iglesia, en el coro, yo salía a trabajar. Sí, hermana. Si yo iba en el bus, yo me ganaba las almas en el bus. Eso no se dice todo sea para tu gloria, ¿verdad? Sí. Pero la verdad, esa es. Yo no hice, no dormí, no me dormí en el, como decía el pastor. En los laureles. Yo no me dormí en mis laureles, yo trabajé. Me siento satisfecha. Y me hace falta, lloro, hermano, lloro. Porque